Una creepypasta es una historia de terror breve y paranormal que se comparte en internet. El objetivo de las creepypastas es asustar, inquietar o impactar a los lectores. Ahora imagínense este término, combinado con un juego de pollos con armas. Suena absurdo, ¿verdad? Pues este es el mundo de las creepypastas de Chicken Gun. En la primera parte llegamos a la conclusión de que las creepypastas de Chicken Gun eran absurdas, y que la gran mayoría cometían errores demasiado obvios, pero el día de hoy, veremos que nos pueden ofrecer otras creepypastas del mismo nicho, que pueden hacernos morir de la risa, matarnos de pena ajena, o por el contrario, hacernos valorar estas obras de arte. Son más probables las primeras dos opciones. Cabe aclarar que en este video solo se busca juzgar a las obras, más no a los autores. No tengo nada en contra de los creadores de estas creepypastas. De antemano les doy los créditos por las obras que voy a analizar en este video. Ya aclarado esto, comencemos. Era un día normal. Sabes que la creepypasta va a ser malísima cuando nada más empezando, dicen la mítica frase de era un día normal, y ponen la canción de Candyman, que fácilmente es la canción más quemada de las creepypastas, pero no podemos juzgar esta obra solo por el comienzo, así que sigamos. Yo apenas estaba llegando de la escuela, llegué a mi casa y me puse a comer, después me fui a hacer mi tarea, y ya cuando había terminado la tarea, le dije a mi amigo que si jugamos Chicken Gun, y él me dijo que sí. Después entramos a Chicken Gun, y luego estábamos buscando un servidor, pero nos apareció uno que decía 666. Como acaban de presenciar, el narrador de esta historia acaba de usar el recurso de usar el supuesto número del anticristo, que vendría siendo el número 666. Es absurdo como esta creepypasta puede volverse tan genérica en menos de 30 segundos. Ya ni la creepypasta de Fesre Pancel estaba tan mal. En ese momento entramos al servidor, y fue muy extraño porque nada más aparecía dos jugadores. Uno se llamaba YouTuber Dylan y el otro jugador se llama Homoide. YouTuber Dylan nos dijo que nos fuéramos del servidor porque el jugador que se llama Homoide, porque el jugador ese está malito. Entonces no le creímos, pero después dijo esto Homoide. Créanle, él no está diciendo mentiras, yo sé en dónde viven, qué edad tienen, y tienen ustedes 5 gatos. Bien, les refrescaré la memoria, la persona que hizo esta creepypasta es el mismo autor de la historia del jugador maldito, creepypasta la cual ya había analizado en la primera parte. Y aquí, nuevamente usa el recurso del jugador que está poseído, recurso que también se usaba en creepypastas viejas como la de Herobrine. Realmente esta persona no usó la cabeza ni un poquito, y usó el mismo recurso en dos ocasiones, y en ambas ocasiones, lo ejecutó de manera horrible. Tampoco le pido a los autores de estas creepypastas que sean 100% originales, pero sí les pido que piensen un poco, para que sus creepypastas no sean el calco de otras. Entonces nos asustamos demasiado, y nos salimos de Chicken Gun. Esa noche no podía dormir y estaba pensando lo del jugador Homoide, entonces agarré mi celular y le dije a mi amigo que buscáramos al jugador de hace rato. En ese momento me di cuenta que eran las 3 de la mañana. Hermanos, esta creepypasta es genérica a niveles extremos. Aquí tenemos el cliché de que la historia casualmente sucede a las 3 de la mañana, no conocen otra jodida hora para que sucedan las historias o qué. En ese momento me acordé que a las 3 de la mañana pasaban cosas malas, pero me arriesgué para buscar a Homoide. Buscamos nuevamente el servidor, pero no nos apareció, pero de pronto aparece, entonces entramos, y encontramos a Homoide. Jajaja, fueron unos tontos. Ahora Carlos, perderás a tu mejor amigo. ¿Qué tal esto? Carlos te reto a un PvP, si ganas te llevas a tu amigo Juan, pero si yo gano me llevo su alma. Había olvidado mencionar esta cara supuestamente aterradora, que al igual que cualquier cosa en esta creepypasta está quemadísima. Pero sin tener en cuenta esto, ¿por qué motivo el monstruo retaría a alguien a un PvP? No sabía que los demonios jugaban videojuegos. En ese momento acepté, entonces me dijo que escogiera dos armas, yo escogí la arma láser francotirador y la bazooka de energía, y él escogió la plasma y la bazooka normal. Pues al parecer el demonio muy bueno no era, ya que escogió armas inferiores a las que escogió el prota. Luego se acercaría a la ronda final, él me lanzó muchas bombas, pero las esquivé, pero justo cuando me lanzó la bala de la bazooka ya sabía que perdería a Juan, pero el salto, haciendo que el misil le diera, le aproveché ese momento, y le disparé a Homoide con la láser. No, esto fue trampa, pero de todos modos ganaste, no oro, pero te volveré a encontrar, Carlos, y robaré tu alma. Luego después juramos algo mi amigo y yo, prometimos no volver a jugar Chicken Gun a las 3 am. Luego me di cuenta que Homoide significaba demonio, pero al revés. De hecho no, si escribimos Homoide al revés no es demonio. Además, no entiendo cómo los protagonistas tardaron tanto en entrar en razón. Desde el primer encuentro con el demonio cualquier persona en sus 5 sentidos ya habría borrado el juego. Dios mío.
Cuando creí que el sufrimiento no podía extenderse más, el autor usó un jumpscare de FNAF 4 en pantalla verde mal recortado. La verdad es que esta creepypasta estuvo ligeramente mejor que la creepypasta del mismo autor que analicé en la primera parte, pero con esto no estoy dando a entender que sea buena. De hecho me pareció súper genérica y horrible narrativamente. Créditos a Salto WD. Hola Patus, ¿cómo andan? Espero que bien, al caso que he decidido hacer una creepypasta navideña en Chicken Gun, espero que la disfruten, es de mis primera creepypasta. Buenas, no diré mi nombre por privacidad personal, ya no podía cargar más con esta historia, así que he decidido desahogarme con esta cinta VHS. Mi historia se remonta en el 2020, era un sábado o domingo, no recuerdo muy bien, estaba haciendo una tarea de inglés, cuando la terminé decido ver mi celular, vi que mi amigo, que su nombre no lo diré, me había mandado un mensaje, el cual decía tal que así: hola amigo, te mando esto para que sepas que descubrí un nuevo juego que se llama Chicken Gun, no está disponible en la Play Store, aquí te mando el link. Pues vamos a suponer que esta historia se desarrolla en un universo alterno, porque el narrador no justificó el por qué el juego ya no se encuentra en la Play Store. Yo dudando de que fuera una broma lo abrí, me llevó hacia una página, la cual ya no existe. En ese momento le pregunté a mi amigo si no era un virus, él me respondió que no, que ya lo tenía. Acto seguido, me mandó una captura de pantalla del juego, confiando en él decidí descargarlo, después de que se descargó fui a probarlo, el juego me gustó pero no había mucha gente en ese momento jugándolo, le pedí a mi amigo que si podíamos jugar, él me respondió sí claro, creamos una sala y entramos, el mapa era extraño, estaba abandonado con neblina, en el mapa había tuberías, por curiosidad nos metimos, ese mapa se llama Atomic Ruins, y no, esas supuestas tuberías no existen en el mapa original, y muchos me dirán, es una creepypasta, obviamente todo es ficticio, y sí, estoy consciente de eso, pero tiene que haber una justificación, no puedes decir que un mapa ya implementado en el juego tiene una variación por arte de magia, cualquier excusa hubiera quedado bien, excepto lo de las 3 de la mañana, que esa excusa ya está sobreexprimida. Fue un viaje largo y aburrido, a mitad de camino escuché un tipo de gruñido, se lo comenté a mi amigo, pero no me quiso hacer caso, luego de eso cuando mi amigo ya no estaba, yo me paniqué. No puedes hablar con lenguaje coloquial de esa manera, y creer que nos vamos a tomar en serio esta historia, Dios mío. Y salí corriendo, en eso veo que un pollo tan alto como la tubería me veía, lo describiría como alto, sin ojos, con boca grande y un rolo de Santa. Ajá, no sé a qué me recuerda ese monstruo. También llevaba una tipo saco como lleva Santa Claus. Una vez salí de allí decidí salir del mapa, al día siguiente que era diciembre fui a visitar a mi amigo, me atendió su madre, la cual me dijo lo siguiente: ¿o vienes a buscar a tu amigo? No lo encontramos desde ayer, sospechamos que escapó de casa, entonces yo decidí llamarlo, no contesto, hasta el día de hoy 2024 no lo hemos encontrado, gracias por oír, feliz Navidad. Y ya así termina la historia, no se nos explica de dónde vino el demonio, no se nos explica cómo desapareció el amigo del prota, o sea, la historia nos da a entender que la culpa la tuvo el demonio, pero no se nos dan más detalles. Como conclusión, la historia al ser tan breve y con falta de explicaciones, termina dejándonos sin conocimiento de todo lo que sucedió, y espero que no venga nadie a decirme que ese fue el punto de la creepypasta. Ayuda, por culpa de ese maldito juego perdí a mi mejor amigo, si no sabes de lo que estoy hablando déjate explico. ¿Por qué en todas las creepypastas el que está en peligro es el amigo? ¿Que acaso el protagonista no tiene otros seres queridos o qué? Un día normal estaba jugando un juego que me recomendó a mi mejor amigo. El juego era muy divertido, me la pasaba noche y día jugando, pero un día pasó algo horrible que aún no me lo puedo sacar de mi mente. Estaba jugando Chicken Gun como de costumbre, pero el juego de la nada me sacó, pero no le di importancia, pero cuando intenté unirme a otra partida no me dejaba, lo intenté varias veces pero no pasaba nada, decidí meterme en el modo offline para poder jugar y para mi sorpresa sí me dejó. Si el protagonista no puede entrar a ningún modo de juego, excepto el modo offline, a lo mejor el problema era el internet, no sé, yo creo que sí era eso. Me metí en el mapa base 01 pero aparecí en un cuarto, me pareció muy raro pero decidí ver, el cuarto era como la casa más alta del mapa Town 3 solo que solo contaba con un piso, salí de la casa, pero cuando salí, vi un montón de cadáveres de animales, habían, pollos descuartizados, vacas aplastadas, conejos partidos a la mitad, pero no vi a los cerdos ni a los gatos, yo casi vomito porque los gráficos se veían muy realistas. Esto es casi lo mismo que el cliché de los ojos hiperrealistas que se usaba en creepypastas antiguas, literal, casi no hay diferencia. Me fui a otro lado, pero en la esquina de la pantalla pareció que un usuario sin nombre se había unido, eso era imposible porque en el modo offline la gente no se podía unir, lo máximo era un solo jugador, vi la lista de jugadores y me di cuenta que no había nadie, entonces, ¿quién se había conectado? Empecé a buscar a el jugador por todo el mapa pero no lo encontraba, seguí mi búsqueda pero no lo encontré, decidí rendirme y fui a construir una casa, pero vi a lo lejos un jugador con la skin del cerdo, lo raro es que no tenía nada puesto, solo tenía el cuchillo que cuesta 150 monedas, me le acerqué para ver, pero me salió un screamer, por el susto solté mi celular pero no le pasó nada porque estaba echado en mi cama, pero decidí entrar al juego pero no me dejaba, seguí intentándolo pero ya no me dejaba, así que me fui a dormir porque ya eran las 12 de la noche.
Al día siguiente decidí ver mi celular, y me di cuenta de que me había enviado una notificación en el Gmail. Abrí mi Gmail y no lo podía creer, era un usuario sin nombre y vi un mensaje que decía: Te has salvado de que te matara, pero la próxima te mataré, así que ten cuidado, jajajaja. ¿Por qué? ¿Por qué en todas las creepypastas de Chicken Gun tienen que usar esa cara de supuesto terror, y todavía peor, con un audio que parece tu primo de 10 años cuando se le acerca una mujer? Pero yo no puedo. Vale, dinero, yo ni quiero. Desde ese día nunca más volví a jugar Chicken Gun, lo había desinstalado, ahora ya no me pasará nada, pero aún no me puedo sacar eso de mi mente. Pues eso último es mentira, ya que existe una parte 2, en la que finalmente podremos ver la muerte del amigo. Estaba normal en mi casa, hasta que me acordé de un juego que lo había olvidado hace mucho, era Chicken Gun, no quería volverlo a jugar, pero decidí ver si había cambiado algo, así que me lo instalé. ¿Acaso el protagonista es retrasado? ¿Quién en sus 5 sentidos volvería a jugar un juego en el que te encontraste a un demonio? Pero bueno, ya saben cómo son los protagonistas de las creepypastas, les gusta sufrir o algo así. La instalación duró 30 segundos y cuando terminó abrí el Chicken Gun, pero me di cuenta que el juego había cambiado mucho, el menú había pasado de ser un fondo verde a un fondo de Shallow House, también me di cuenta que habían agregado más cosas, pero cuando intenté unirme a una partida me apareció un mensaje que decía: Sabía que ibas a volver a jugar Chicken Gun, ahora por hacerlo voy a matar a tu mejor amigo, pero si no quieres que lo mate tendrás que hacer PvP conmigo, si pierdes mato a tu amigo, pero si ganas no lo mataré, no volveré a molestarte, jajajajaja. Otra vez el demonio que reta a un PvP al protagonista, en lugar de ir directo al grano, estoy empezando a sospechar que el demonio de esta creepypasta es Onmoide. Y cuando terminó de decir eso me apareció un texto que decía: aceptar PvP o rechazar. Yo, como no quería que mi amigo muriera a manos de ese maldito, le di a aceptar, y la voz volvió a hablar y me dijo: Como aceptaste el PvP, la hora y la fecha será mañana, la hora es a las 10 de la noche, habrá 8 rondas, cada que gane una ronda dejaré heridas en el cuerpo, pero si tú vas ganando no te dejaré nada, jajaja. Estuve mucho tiempo practicando con el franco láser y cuando me salí del modo offline. ¿Quién practica en el modo offline? ¿Con quién se supone que está practicando? ¿Con el aire? Yo lo que hubiera hecho sería hablarle al amigo, pedirle ayuda, y practicar con él, ya que de todos modos la vida que estaba en riesgo era la del amigo, pero no, el protagonista quiere que se muera su amigo. Me desperté muy nervioso, eran las 5 de la tarde, así que como aún no era hora del PvP, me metí al modo offline para practicar mis tiros y poder ganarle. Ya eran las 10 de la noche y mi celular se cargó al 100%, así que lo desconecté del cargador y cuando iba a abrir el Chicken Gun, de la nada me metió al juego y a un servidor y eso voz me dijo: Hola idiota, ¿estás preparado para morir, jajajaja? Elige 2 armas, en el PvP solo tendrás esas 2 armas que elijas, así que ten cuidado, jajajajaja. Y aquí acaba la historia, el autor jamás publicó la parte 3, y por lo que el prota dijo en la primera parte, yo deduzco que el prota perdió el PvP, y el amigo murió, pero la verdad no sé qué esperaba, literalmente estaba practicando con el aire. Todo comenzó un día muy normal en la tarde, yo me encontraba aburrido así que, decidí entrar a la Play Store, y me encontré un juego llamado Chicken Gun, me dio curiosidad y lo descargué después, lo empecé a jugar por muchas horas, y ya, a ver, aquí una pequeña queja, la música se escucha más fuerte que la voz, lo cual es demasiado molesto a mi parecer. Había conseguido muchas armas, el juego era muy entretenido, me volví muy pro, después pasó una semana, y eran las 12 de la noche, y decidí jugar al juego ya que mis padres estaban dormidos, agarré mi celular y entré al juego, pero cuando entré todo estaba rojo, y salió un mensaje que decía: No debiste jugar Chicken Gun a esta hora, y con las luces apagadas, crea un servidor en el mapa Dungeons, ahí te espero, más vale que lo hagas o si no, iré por ti a tu casa, y te haré lo peor que tendrás en tu vida, ve al mapa Dungeons, tienes unos 5 minutos, te espero. No me digas que nuevamente estamos ante el demonio que va a retar a un PvP al protagonista, ¿por qué todas las creepypastas de Sige son iguales? Cree ese ver en el mapa Dungeons, pero cuando lo creé todo, estaba de color rojo, y en el mapa no se escuchaba ningún sonido, hasta que decidí ir por los pasillos de piedra, pero cuando seguía avanzando, vi un fondo negro con unos ojos blancos, y tenía una sonrisa macabra. Pasamos de esta cara supuestamente tenebrosa a esta cara que parece de monstruo de caricatura, muchachos, al parecer estamos ante el primo de Onmoide. Después de eso me asusté, intenté salirme
el juego, pero no podía, así que me fui corriendo de ahí, pero de repente el juego se trabó y mi personaje empezó a flotar y empezó a salirle líquido en su pico. Después de eso la sonrisa volvió a aparecer y el juego se trabó. Lo último que vi fue que salió un screamer. Yo tiré mi celular del susto. Después de eso mi celular se apagó ya que tenía 4 de batería. Después escuché unos sonidos en mi techo. Salí afuera y había una persona con pelo de pollo y era de color negro. Se abalanzó hacia mí, pero y después me desmayé. Esto me recuerda muchísimo a la creepypasta de Fesre Pansel, en la que el protagonista se encuentra con el pollo de Chicken Gun en la vida real. Eso estuvo demasiado bizarro, la verdad. Cuando me desperté estaba en un hospital corazón. Semanas después salí del hospital y después de eso decidí ya no descargar juegos en Play. Esta creepypasta fue casi igual a las demás. Sigue la misma premisa del güey que juega a altas horas de la noche y un demonio lo reta a un PvP a muerte, el cual el prota termina perdiendo. Por lo visto los autores de las creepypastas de CG no conocen otra premisa más interesante que esa. Ahora, para finalizar, analizaremos la que para mí es la mejor creepypasta de todos IG. Estoy hablando de la creepypasta de JJ30. No la voy a reproducir completa, porque además de que es un poco larga, no tiene errores que yo considere destacables, como para irlos analizando uno por uno. En su lugar, voy a hacer un resumen de la creepypasta. Todo comienza cuando el protagonista recibe un link árabe de dudosa procedencia por parte de su amigo Sebastián, que lo dirige a una página de mapas de Chicken Gun. Nuestro protagonista descarga un mapa llamado Procrete 034. Él invita al grupo de amigos de Sebastián, pero antes de que estos se unan a la partida, encuentra a un extraño jugador llamado JJ30, el cual no tiene rostro. El prota al principio cree que se trata de uno de los amigos de Sebastián, sin embargo después de que los amigos de Sebastián se conecten y sucedan un par de acontecimientos extraños, no tarda en darse cuenta que aquel extraño jugador no es normal. Después entran a un lugar del mapa, en el que JJ30 les advierte que no continúen, el prota y los demás no hacen caso y continúan, hasta que les aparece este screamer. Sí, la verdad es que este susto sí me pareció bastante barato, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El prota y los demás son expulsados de la partida, y el prota después de tal acontecimiento decide continuar su vida normalmente. Sin embargo el estúpido de Sebastián decide regresar al mapa para resolver el misterio, ya que según la leyenda, JJ30 era un jugador que murió de un infarto al probar el mapa, y su alma quedó atrapada ahí. Al final se nos da a entender que Sebastián también murió, ya que en la lista de jugadores se ve que hay dos, los cuales podrían ser JJ30 y Sebastián, cuya alma también debió de haber quedado atrapada en el mapa. Sí lo sé, a pesar de que la creepy no tiene muchos errores sigue siendo genérica, pero a comparación de otras creepypastas del Chicken Gun esta es algo más decente. También se deben de estar cuestionando el por qué esta creepypasta me parece decente, a comparación de la creepypasta de Onmoide, siendo que ambas parten de la misma premisa de un jugador maldito. A mí me parece que es mejor esta creepypasta, porque el concepto del jugador maldito está mejor ejecutado en el caso de JJ30, ya que el monstruo tiene más sentido. En la otra historia Onmoide retó a un PvP a los protagonistas, eso en lugar de dar miedo da risa. También hay que tener en cuenta que con JJ30 se nos presenta un origen, que si bien es genérico por lo menos existe. Por otro lado, Onmoide sale de la nada, es el típico demonio que aparece a las 3 de la mañana, sin un trasfondo más interesante que ese. También creo que esta historia está mejor narrada que las demás, y no usa los típicos clichés de siempre. La música genérica, las 3 de la mañana, el número 666, aquí no existen. Mis reconocimientos al autor por hacer esta creepypasta, que si bien no es una obra maestra ni mucho menos, es la más decente que logré encontrar del juego hasta ahora. Como conclusión, las creepypastas de CG siguen sin valer la pena, solo la creepypasta de JJ30 logró ser mínimamente decente, pero las demás son sumamente horribles. Todas son idénticas, e intentan dar miedo con recursos que ya se usaban desde 2010, no gasten su tiempo viendo estas basuras, mejor pónganse a estudiar o algo, porque estas historias les van a dejar el cerebro frito. Esto es todo por mi parte el día de hoy, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.